Buenos días, con ustedes estamos dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Teleradio. Bien, les invito amigos que siempre que iniciamos nuestro programa pues traten de acompañarnos en esta primera reflexión y durante toda la hora que estamos con ustedes, pero que tengamos como punto de partida también un pensamiento, una reflexión. Y vamos esta de Alejandro Santa Fe, que dice lo siguiente sobre las expectativas. Esperamos tanto que los demás sean como nosotros deseamos, que nos volvemos incapaces de aceptarlos como realmente son. Por tanto, no son las personas las que nos decepcionan, son las expectativas que tenemos de ellas las verdaderas causantes de todas nuestras desilusiones. Me parece fantástico que tengamos en cuenta esto, porque tantos problemas que se nos vienen en la vida justamente porque pretendemos que los demás piensen, sientan, vivan, actúen como nos gustaría a nosotros. Y sabemos que eso es imposible porque cada uno de los seres humanos somos originales, únicos e irrepetibles. Bien, hoy día tenemos pues con nosotros la gratísima visita del doctor Miguel Ojeda, médico cirujano, graduado aquí en la Universidad Católica de Guayaquil, que por muchos años laboró en el Hospital Naval y ha tomado cursos de medicina biológica en Alemania, medicina homeopática y terapias neurales en Ecuador y otros cursos también de medicina en Checoslovaquia y China. Actualmente dirige el Centro de Preventivo Dr. Miguel Ojeda y es colaborador de la Fundación Naim Isaías. Bienvenido, Miguel. Para nosotros es un gusto grande, como siempre, contar con tu presencia, porque sabemos de la experiencia enorme que tienes en el campo de la medicina natural y, bueno, estamos intentando en este programa esparcir esos conocimientos que ayuden a los seres humanos a encontrar otras vías que pueden resultar muy beneficiosas cuando ya no se sabe qué hacer ante una enfermedad, ¿no? Entonces, bienvenido, Miguel. Es tuyo el micrófono para nuestros amigos. Gracias, Eufemia, nuevamente en tu programa. Siempre contento de hacerlo porque nuestra misión nunca termina. Así es. Somos médicos y el que le gusta su profesión, yo siempre digo, está siempre frente al cañón, o sea, frente al paciente. Para nosotros, yo siempre digo, para nosotros no hay jubilación. Porque en realidad pues lo que hacemos nos gusta, así como Rafael canta ya a los 70 y pico de años creo. Ajá. Así mismo nosotros estamos en esta misión. Seguimos. Realmente pues una de las cosas que siempre a mí me llamó mucho la atención es que estamos sumidos en bacterias, en microorganismos. Mira, Eufemia, aproximadamente hay 100.000 millones de microorganismos que están dando vuelta en nuestro cuerpo y tenemos 10.000 millones de células. O sea que somos más bacterias o más microorganismos que células. Entonces eso llevó a la reflexión a muchos colegas estudiosos, pues franceses principalmente, porque ellos llevan la primicia en el estudio de este tipo de especialidad, y se dieron cuenta que nosotros dependemos de las bacterias o de los lactobacilos, y obviamente pues ellos hacen una función. Mira que hace 4.500 millones de años atrás, en el papiro Smith en Egipto, se consideró que los intestinos se localizan los pensamientos y entendimientos. Es decir, por eso viene el tema, el segundo cerebro. Por eso se lo llama así, ¿no? Se lo llama así, porque todo está ligado. Mira que cuando uno tiene, digamos, determinadas sensaciones o emociones negativas o positivas, siente algo en el estómago, por ejemplo, hay personas que cuando están nerviosas van al baño. Enseguida, o a miccionar, o a defecar, o se viene diarrea, o se constipan, se estriñen, o sea, es un cambio, ¿no? Es un cambio evidente. Lo mismo, por ejemplo, cuando uno está de pronto asustado, las palpitaciones del corazón son más frecuentes. Y eso no es porque el corazón funciona así, sino que hay una red neuronal que está realmente integrando todo.
Entonces, esta red, como decía, pues, hay aproximadamente 200 millones de células nerviosas, tanto en el intestino, que se distribuyen a través del tubo digestivo, y también, aparte de eso, pues en el corazón, en otros órganos, que influyen, pues, nuestras emociones y estados de ánimo. Así que, mira, con este marco conceptual eso, ¿no? Podemos avanzar en el tema, ¿no? Entonces, inclusive se dice que hay muchas más neuronas en los intestinos o en el cuerpo que en la misma columna vertebral. Y por eso se ha considerado pues un cerebro superior, que es el cerebro propiamente dicho, el sistema nervioso central, y el cerebro inferior o sistema nervioso entérico. Entonces, todo esto comunicado por el sistema vago, que se llama los nervios que no se ven, parasimpáticos, y que todos somos un conjunto. De ahí viene la palabra holístico, que es la totalidad. Por eso es que cuando yo siempre digo, viene un paciente con dolor de estómago, siempre le pregunto, ¿y qué te pasó hace 3 días atrás? Exactamente. ¿Cuál fue la emoción que tuviste? Claro. Y el 99% la gente dice, doctor, peleé con mi esposo. O tuve un problema con mis hijos, o tuve un problema así. Entonces, esta es la red neuronal. Claro, ahora ya se habla de un cerebro bacteriano. Imagínate, y ahí entramos en un tema importante. Porque las bacterias tienen también una función trascendental en el organismo, ¿no? No son enemigas como se ha considerado, ¿no? Y como se las sigue considerando. Tú sabes que en este momento pues hay una bacterofobia, ¿no? Todo el mundo piensa que todo es las bacterias, y bueno, y vean usted que son nuestras amigas. Exacto. Todo depende de la cantidad que exista. De la cantidad y de nuestro estado, ¿no? Y de nuestro estado que permite que ellas se proliferen y nos hagan daño. Perfecto. Yo siempre digo, eso hay que aclarar bien, así ¿no? Es, yo digo, eso es como los gallinazos, ¿no? Ellos hacen su función, las cucarachas hacen su función, las moscas hacen su función, y todos nuestro cuerpo está en equilibrio. Exacto, y están estos animales que has mencionado en el lugar donde les proveen condiciones favorables. Claro. Si tú tienes ausencia de carroña, no encuentras un gallinazo. Efectivamente. Entonces, ahí viene el tema. Nuestro intestino tiene que estar limpio, nuestro organismo tiene que estar alcalino, para que obviamente no proliferen estas bacterias que normalmente existen, pero en mínimas cantidades, y que las tienen a raya los bacteroides, que son las bacterias buenas, ¿no? Entonces los mantienen a raya y no permiten que ellos proliferen las otras. Pero más allá de eso, las emociones se reflejan, como decía, en nuestro tubo digestivo y órganos, ¿no? Llevamos un órgano inteligente en nuestro intestino. Exactamente. ¿No? Sabemos que el intestino desintegra los alimentos, pues, ¿no? Y en cantidades diminutas son asimilados, pero existen otras sustancias que se llaman los neurotransmisores hormonales, que son producidos por bacterias. Mira. Estaba haciendo unas identificaciones en internet hace unos 3 días y me encuentro que la serotonina, que es la producida por el L-triptofano, que es el estimulante de la hormona de la felicidad, resulta que el 95% es producido por bacterias. Y cuando tomamos antibióticos, las destruimos. Totalmente, las destruimos, y ese es el gran inconveniente. Tú sabes que los antibióticos no son selectivos. Eso de gran negativos, gran positivos, mira, eso es una generalidad que ya en este momento está cayendo en desuso. Exactamente. Entonces tenemos que ser más selectivos si es que queremos nosotros poner en orden a este tipo de bacterias que están elevadas, ¿no? Entonces la serotonina, pues yo me quedé asombrado porque y no solamente eso, tiene los péptidos, la colecistoquinina, la dopamina, la grelina, que se ha puesto de moda, la famosa grelina. La grelina, que es la que, adivina qué pasa con él. El Helicobacter pylori, cuando tú lo eliminas, tiene el problema de que la gente comienza a engordar.
Porque la guanina justamente tiene esa función de mantener en equilibrio el asunto de... Claro, cuando tienes apetito y aumenta, y cuando ya estás saciado, baja. Es tan perfecto el equilibrio que se mantiene en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hacemos las cosas como debemos hacer. Entonces, mira, las bacterias tienen una trascendente importancia. Y como digo, desde el año 2012 se han hecho unos estudios maravillosos que inclusive lo relacionan con la mayor parte de enfermedades en este momento, porque primero las emociones, pues las personas deprimidas pues le falta el triptófano, entonces eso no es producido por las bacterias que producen la serotonina y así sucesivamente. La persona irritable pues también tiene su función la dopamina, etcétera, etcétera. Entonces, toda una cadena de sucesos que nosotros en un momento determinado rompemos esa cadena y se alteran muchas funciones, ¿no? Se alteran las funciones y lo que nos estamos encaminando es un gran riesgo. Y es que cada vez estamos siendo resistentes, digamos, nuestras bacterias. Ese es otro problema. Las patógenas están más resistentes a los antibióticos. Es decir, ellas están tomando cuerpo. ¿Por qué? Porque como las más sensibles son los lactobacilos, se eliminan facilito. En cambio los otros están creando resistencia. Y alguien escribió por ahí un inglés que decía que dentro de 20 años ya no habrá antibióticos que nos haga efecto. Mira, o sea, infecciones severas no podrán ser controladas con los antibióticos conocidos, ¿no? Así es. Por eso es que cada vez se va modificando la fórmula de la composición de los antibióticos y resulta que estas ya no sirven, ahora utilice las de acá. Cada vez es más potente la cantidad. Ya antes, ¿se acuerda cuando se ponían 250 miligramos? Yo vi esa época, después subieron a 500, después de 1 gramo, después de 2 gramos, ahora creo que son 5 gramos. Y es más, el gran problema de que ahora ya no se hace por 7 días o 12 días, sino que se hace hasta por 3 meses. Exacto, es una cosa... y el tema es que a veces la factura no viene en el momento o al mes o 2 meses que te convaleces, ni cuenta te das después, porque hay microorganismos, lactobacilos, los lactococcus, que tienen una intervención con el tiempo porque no se reproducen fácilmente. Hay que estar constantemente sembrándolos para que nos protejan. Mira tú, o sea, ahí hay otro punto que tratar importante, ¿no? Claro. ¿Qué hacer cuando hemos destruido, no? Claro, y ese es el tema en que esto se va prolongando hasta poder, digamos... ¿Desde cuándo dices tú que se dio más atención a esto del segundo cerebro en el cuerpo humano? Mira, lo que pasa es que hubieron conceptos muy antiguos desde los griegos, pero no se le da importancia. Por ejemplo, Philippe Pinel en el año 1800 dijo: cambiar la flora intestinal para variar la conducta, la interacción entre cerebro e intestino está comprobada y eso abre la puerta del futuro. En el año 1807. Es decir, no te olvides que vino ahí la era, después de esto, pues las guerras, hubieron la era de los antibióticos, porque las infecciones post-traumatismos o post-amputaciones, pues era fuerte, entonces tenían que hacer algo. Pero se quedaron con los antibióticos ahí. Y no se tomó en cuenta de que para seguirlos investigando. Cuando barre pues la flora patógena, también barre la flora bacteriana normal. Mira tú, y dejamos allí y 2 siglos, más de 2 siglos ya en esto. 2 siglos, pero ya cada vez estamos viendo, porque muchas patologías, muchas enfermedades vienen en función de esta deficiencia de los lactobacilos o las bacterias buenas, como decimos nosotros. Exactamente, las bacterias buenas. Qué cosas, interesantísimo todo esto. Vamos a ver qué provecho sacamos de este conocimiento. Sí, y otra cosa que también vale, digamos decir, es que tenemos 3 principales microorganismos que producen el equilibrio. Por ejemplo, los fermentativos, que es normal, son oxidativos, los putrefactivos, que también es el gran inconveniente. Entonces ves que en el organismo hay lo que se llama fermentación, que es lo normal. Y ahí vienen los alimentos que son con fermentos. Mira, las civilizaciones nos han dado mucha historia sobre esto y muchas enseñanzas, sino que nunca la hemos
aprovechado. Estudiado, analizado para poderlas. Por supuesto, mira, los fermentos son tan importantes. Acuérdate del chucrú. Exacto. Acuérdate de por ejemplo, en Holanda, el yogur. El yogur es un fermentativo. La chicha de jora en nuestro medio. Exacto. La chicha que mastican de yuca. ¿Qué es eso? ¿Qué es la saliva? El fermento. Claro. Entonces, nosotros necesitamos fermentativos para que estos microorganismos, que es el pasto para estas bacterias puedan vivir. Wow, mira tú, y cómo, bueno, se está recuperando ese conocimiento y eso es lo que nos debe alentar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas, mientras acá continuamos conversando. Ustedes también reciban la información y estaremos inmediatamente continuando con su programa Salud desde el Alma, entrevistando al doctor Miguel Ojeda Colón. Volvemos. Amigos, amigas, con nuestro programa Salud desde el Alma y con la entrevista que estamos haciendo al doctor Miguel Ojeda Colón. Tengo una noticia también muy buena para ustedes, los amigos que llamen, los primeros 10 amigos que llamen al siguiente número serán acreedores a una consulta gratuita en el Centro C Preventivo del doctor Miguel Ojeda. Anoten el número 095 99 otra vez 99 478. Entonces las personas que deseen pues aprovechar esta oportunidad maravillosa que nos da el doctor Ojeda pueden llamar a partir de este momento a ese teléfono y anotarse. Bien, vamos ahora sí a continuar, Miguel. ¿Cómo podemos nosotros estimular a ese cerebro, a ese segundo cerebro que está en nuestro aparato digestivo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo más importante de todo es una tranquilidad emocional. Ya. La tranquilidad emocional es importante. Como siempre digo, los problemas y conflictos, si no hay dos, pues no suceden. O aprender a manejar nuestras emociones, las emociones, ¿no? Porque siempre las van a surgir. Siempre van a surgir. Yo siempre digo que eso se aprende. Porque, en definitiva, las situaciones de conflictos y problemas siempre llevan una esterilidad y, más que nada, a crear situaciones de rencores, situaciones que no vienen al caso, y el que se enferma es uno. Te desgastan en todo sentido. Entonces, la higiene emocional es básica. Luego viene una higiene más, digamos, de tipo alimenticio, una alimentación que sea equilibrada. Yo siempre digo a las personas que quieren comer carne, pues yo diría que sea bien asada y alguna vez o 2 veces, porque hay personas que se mantienen con su esquema. No vamos tampoco a ponernos molestos con ellos, ¿no? O que cambien a pescado, o huevo, qué sé yo, ¿no? Pero siempre el equilibrio tiene que ser en función de las legumbres, porque mira, hablaba de la fermentación. La fermentación generalmente son con vegetales. Las fermentaciones para este tipo de microorganismos o lactobacilos son con vegetales, es decir, siempre tienen que predominar los vegetales en el intestino. No farináceos ni hidratos de carbono solamente, ¿no? Sino combinar con vegetales, para que exista una buena fermentación y no putrefacción. El intestino tiene que estar completamente limpio. Cuando tú mencionas putrefacción, podríamos pensar que cuando se ingieren alimentos derivados de animales o carnes mismos son las más propensas a esta putrefacción. Principalmente cuando los intestinos no defogan en el momento determinado. La manera más normal de hacer las deposiciones es después de comer. Porque existe un reflejo gastrocólico en el cual el estómago está lleno y siente el deseo de estimulación de la última parte del sigmoide del intestino grueso, pues iba al baño. Tiene que ser 3 veces, acuérdate los animalitos. Exactamente. Pero bueno, en nuestra vida citadina nos permite pues a nosotros hacer una vez y a veces, pero no aplazar o posponer el deseo de ir al baño. Como decía no recuerdo el nombre de este médico español, que decía, si no has evacuado por lo menos una vez al día, no debes irte a la cama sin lograrlo. Es decir que un tiempo más que debe estar, o que está a veces en la materia fecal o las heces en el intestino, pues
le crean ya un conflicto. Ahí viene la putrefacción, que es... ¿Y qué produce la putrefacción? La putrefacción produce inflamación. Y la inflamación produce pues la dilatación y lo que se llama el intestino poroso. El intestino poroso pues que es algo muy complicado, porque lo que hace es abrir las compuertas del intestino y el paso de las bacterias patógenas hacia la sangre. Entonces ahí ya vienen los problemas de enfermedades y una serie de complicaciones que más tarde, pues como siempre digo, se presentarán ya cuando uno tenga 50, 60 años, etc. Y comienza uno a decir, es que por los años, no es los años, sino que hemos ido sembrando unas condiciones nada favorables. Unas condiciones que más tarde nos crearán problemas. Por ejemplo, mira tú los problemas de estreptococos a nivel de garganta, etcétera, etcétera, que nos crean problemas articulares más tarde o temprano, ¿no? O más temprano que tarde. Que tarde. Así que, mira, yo creo que la parte intestinal es fundamental, y como digo, las emociones tienen que ver mucho con los microorganismos, y estos microorganismos no tienen que ser eliminados y barridos, como siempre digo, tiene que ser que haya un equilibrio. Y la única manera de crear un equilibrio es a través de las mismas lactobacilos, que son las bacterias normales del intestino, que van, digamos, evitando que éstas sigan aumentando en su patogenicidad. Así que... o sea, alimentación emocional, alimentación física. Sí, de alimentación, digamos, de lo que uno come, y el intestino tiene que estar limpio, ¿no? Limpio. Y también tendrá que ver allí la combinación de los alimentos, ¿no? Sí. Debe tener por allí... Yo siempre digo, tiene que haber conceptos así macro, ¿no? O sea, para que las personas no se pongan muy exquisitas o complicadas, porque así es. Por ejemplo, nunca puede faltar una legumbre en una alimentación. Un vegetal siempre. Siempre un vegetal, porque esto realmente ayuda a todo lo que es digestivo y la producción de las bacterias favorables, ¿no? Entonces, mira, el tema es que los microbiomas son microorganismos encontrados en varias partes del cuerpo del individuo sano, ¿no? Y estos microbiomas están en relación, digamos, simbiótica con el hospedado. Ahí viene el asunto. ¿Por qué? Porque acuérdate de los tiburones que tienen sus pescados al lado, que le comen digamos, le ayudan a que las bacterias no los contaminen. Lo mismo, acuérdate de los pajaritos negros que están encima del ganado, cogiendo las garrapatas y evitando que ellos se inunden. Es decir, ese equilibrio hacen las bacterias con nosotros, los lactobacilos. Entonces, no permiten que nosotros nos enfermemos. Mira, por eso es que ahora se está relacionando mucho el asunto de las patologías con digamos, las bacterias. Por ejemplo, existen patologías, por ejemplo, autoinmunes, típicas de los intestinos permeables, como estaba diciendo antes. Por ejemplo, las dermatitis atópicas. Cuando hay dermatitis atópica, lo primero que hay que ir a ver es al intestino, qué está pasando. No solamente mandarle la crema, ¿no? La psoriasis, las artritis reumatoideas, por ejemplo, el colon irritable, la enfermedad de Crohn, todas son cosas que producen por inflamaciones intestinales, ¿no? Depresiones, las depresiones también, ¿no? Y el Parkinson, que también es otra de las cosas interesantes que se está estudiando muchísimo con el asunto de las bacterias y los microorganismos. Cuando se les altera ese equilibrio que debe haber entre ellas. El equilibrio biológico de las bacterias normales del cuerpo. Por eso es que para dar un antibiótico, yo lo he visto en Alemania, puede ser lo que sea, pero usted solamente si lo necesita estrictamente, se lo dan. ¡Qué bien! Sí, y ya tienen el concepto. ¡Qué bueno! Entonces no lo están vendiendo en la farmacia como lo hacen en nuestro medio, ¿no? Que es una de las cosas que yo siempre he dicho, que eso no debe ser así. Es un peligro grande, porque cualquiera dice, tengo este problema, y va a la farmacia y enseguida dice, tómense esto, y la persona inocentemente, ignorantemente,
lo hace y no se da cuenta de lo que está destruyendo y causando en su propio organismo. Y lo hace de una manera descuidada o irracional, o en exceso. Es como en las gripes. Sabemos que la gripe es un proceso viral, pero la gente le sube un poquito la temperatura y ¿qué hace? Un antibiótico. Claro. Porque hay una infección. Sí. Y la fiebre es un mecanismo de protección que tiene justamente nuestro organismo. Es una protección natural y más vale hay que modularla. Exacto. No hay que destruirla ni eliminarla. Así es, eso es. Porque esa es la manera como nuestro organismo se defiende. Lógico. Lo que pasa es que esos conceptos, pues, en muchas madres de familia, porque son las más preocupadas, obviamente, la fiebre ya lo relacionan con, qué sé yo, le puede convulsionar, etcétera, exacto, etcétera. Un miedo tremendo. Un miedo tremendo. ¿No? Y vea usted da plata coloidal en dilución a un niño y exacto, se le va la fiebre se va la inmediatamente. fiebre, se alivia inmediatamente y no hay el riesgo de eliminar estas bacterias, digamos, buenas, para ponerle un título, ¿no? Sí. Y aparte de eso, pues, yo siempre digo que controlar a la mamá, porque la mamá es la que se desespera y lo lleva a otra parte, lo lleva a otra parte. Entonces hay que decirle que las cosas poco a poco van produciendo pues el efecto deseado. Qué bien. Y hablabas de los microbiomas. Sí. ¿Qué son estos? Mira, lo interesante es que los niños nacen estériles. Ya. O sea, nacen estériles. Pero hay una gran diferencia en que tenga un parto normal, vaginal, o un parto por cesárea, que también es otro tema. Cuando tú dices de estériles, estás hablando de limpieza abacterianos, sin microorganismos patógenos. Así es. Ya. Y ningún tipo de microorganismo. Pero qué importante es que el niño salga por el canal vaginal, porque es ahí donde se autoinmuniza y absorbe los lactobacilos del canal vaginal, claro, inclusive del recto, para que él se inmunice. Perfecto. Yo al principio me parecía algo extraño, ¿no? Exacto, ¿cómo exponerlo? Dice uno, por ¿no? supuesto, pero ¿qué pasa? Eso es la fisiología normal. Ahora bien, cuando nacen por cesárea, en la piel, ya sabes, pues hay estreptococos, estafilococos, comienzan a, digamos, absorber estos microorganismos, y por eso es que muchos niños que nacen por vía de cesárea sufren de amigdalitis y faringitis por este tipo de bacterias. Mira, y peormente si es que no le da leche materna. Exacto, que es la otra fuente de liberación, de producción de estos microorganismos. Por ejemplo, y ese es mi caso, yo quiero presentarlo aquí. Por ejemplo, mi madre fue muy añosa cuando me dio a mí, tenía 39 años casi, y me dio por cesárea, y yo sufrí de amigdalitis desde creo los 3 años que me acuerdo que me daba fiebres, y faringitis toda la vida. Y en esa época pues no se conocía este tipo de cosas, y antibióticos, me operaron de las amígdalas, bueno, un proceso, y yo seguía enfermo, ¿me entiendes? Hasta que obviamente conocí estas medicinas y pude yo curarme, ¿no? Pero mira el proceso como es, y con antibióticos y todo ese asunto. Permanentemente, cada problema que tenías, antibióticos. Era con antibióticos, ¿no? Claro. Así se solucionaban los problemas antes. Pero así mismo, por eso es que la intención es que las madres de familia no pasen por este suplicio de... Escuchen, amigas, escuchen ni perfectamente. Bien tienen problemas de faringe, los niños ya le ven las amígdalas un poquito crecidas y ya pues le sugieren que hay que sacarlas y automáticamente hay que sacarlas. Y tan importantes que son las amígdalas, claro, los guardianes que están allí para controlar. Son los defensores. Y son los que defienden el aire que respiramos, claro, lo mismo las adenoides. Inclusive los alimentos que ingerimos también están defendiendo ahí estos linfocitos que tienen importancia. Para las mamás y los papás que nos están escuchando, conocer un poquito más de esto, ponerle atención y entender que nuestro organismo es perfecto, la naturaleza nos ha creado así, con todo lo necesario para que podamos sobrevivir sin problemas. El asunto es que hay que conocer a la naturaleza, no querer imponerle, querer trastornarla, porque eso nos ha pasado muchas veces. Lo que hay que hacer es conocerla
para poder estar en armonía con ella y mantener la salud. Así es. Y un tema muy importante que también se relaciona con estos microorganismos favorables es el autismo. Mira, en este momento se están haciendo muchos estudios sobre autismo y macrobiota, que es las bacterias favorables. Exacto. Que los estudios tan serios que se le está dando lactobacilos en determinadas cantidades a los niños sin ningún efecto colateral, por cierto, porque son implantes de las mismas bacterias favorables que nosotros tenemos. Entonces, y ha habido casos ya de recuperación. Lo están haciendo en Europa principalmente, y aquí tengo entendido que aquí inclusive hay un club de madres que tienen niños autistas. Hay una liga de lucha. Y hay una cosa muy interesante cuando estaba revisando el tema, que dicen que en el año 1970 había un niño cada 6.000 niños nacidos. Un autista. En cada 6.000. En este momento hay uno en cada 300 o 600. Tremendo. Para después de 5 años se piensa que va a haber uno en cada 35. Qué barbaridad. Entonces, todos estamos ligados. Y ahí vienen las vacunaciones, que no deben de ser, los antibióticos que se dan, una serie de cosas que ya tenemos que tomar en cuenta este tema, porque se nos está yendo de las manos. Y yo siempre digo, estos pacientes van donde nosotros que hacemos este tipo de medicinas, porque claro, quieren ver una manera cómo solucionar el problema, y nosotros tenemos unas buenas estadísticas en función de eso, ¿no? Claro, y ahí en el autismo, de lo que tú estás diciendo, tiene mucha lógica con lo que dijiste hace poco, que la alimentación es clave. Por eso al autista se le recomienda suprimir los lácteos, las harinas, el azúcar, todo eso, ¿no? Que favorece la acidificación del organismo. Y claro, la eliminación del moco, porque el moco es un protector también, la leche, por ejemplo, elimina el moco intestinal, y claro, ahí ya evoluciona el proceso de contaminación. Entonces, en este momento se están dando, por ejemplo, Lactobacillus vulgaris, de la variedad Rhamnosus, que es una variedad que actúa a nivel de las emociones. Mira, esto está bien interesante. Hagamos una pausa. Amigos, nos vamos a un pequeño corte y estaremos con ustedes inmediatamente. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio está a vuestras órdenes en este momento. Pero algo que se me estaba escapando. Mañana tenemos el curso avanzado de sanación pránica para los amigos que realizaron el nivel básico y que quieren seguir avanzando en este conocimiento maravilloso que es la sanación pránica. Mañana sábado y el domingo estará dictando el doctor Víctor García este curso de sanación pránica avanzado. Los que ya lo han tomado el básico están pues en apropiado para que lo continúen su aprendizaje, porque también dentro de pocas semanas estará aquí Master Nona dando cursos más avanzados, y si no tienen el segundo nivel no podrán aprovechar la presencia de Master Nona, una maestra en sanación pránica con conocimientos, experiencias y vivencias muy superiores. Volvemos inmediatamente, amigos. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, amigas, y entrevistando al doctor Miguel Ojeda. Tengo unas preguntas. Con toda esta situación que se presenta cuando una persona, por cualquier síntoma que haya tenido en la que requirió usar antibióticos, o aunque no haya usado antibióticos, pero tuvo un cuadro intestinal infeccioso que le ocasionó una diarrea, le ocasionó un problema de... ¿Cómo hacer para que la persona recupere los lactobacilos? ¿Hay algunas señales especiales en el cuerpo que nos digan, oye, necesitas tomar probióticos? A ver, pero tenemos una pregunta primero. Adelante, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Para el doctor. ¿Cómo no? El lactobacilo es lo mismo que probiótico o prebiótico, ¿y en qué se lo puede consumir? ¿Si es en el yogur natural o qué? Justo lo que vamos a hablar, ¿no? Qué bueno. Sí. Perfecto, amiga. El doctor va a explicar perfectamente esto, ¿sí? Gracias. Gracias por llamarnos.
Sí, bueno, aquí lo importante es ver antecedentes. Un niño que ha nacido por cesárea, un niño que no ha tomado leche materna, son candidatos a tomar probióticos y lactobacilos. Muy importante. Hay que darles. Hay que darles. Mira, y más todavía, ¿por qué? Porque los niños nacidos por cesárea son 5 veces superiores en alergia, 2 veces superiores en autismo, 50% superiores en obesidad, 70% superiores en diabetes tipo 2. Dios mío. Es decir, todos estos niños están proscritos a estas futuras patologías. Es más, los niños también que nacen por cesárea y no les dan leche materna, ¿no? Aumenta el problema y tienen probabilidades más de neumonías, de bronquitis, de otitis y de gripas. Madre de familia, están escuchando, amigas. Si ustedes tienen un niño en estas condiciones de haber nacido, por X razón, no vamos a culpar a nadie. Se trata simplemente de tomar conductas posteriores. Ustedes ya, esos niños, tienen que comenzar a dar probióticos, por supuesto prescritos por un colega, para que vean la cantidad y la manera como debe dar. Porque no solamente es darle probióticos, sino darle el alimento para que estos lactobacilos o lactococcus o bifidobacterium, que son, digamos, normales en el intestino, puedan crecer y nacer. Mira, una de las cosas que yo estuve leyendo, pues, una cosa interesante y me llamó la atención. En Europa hicieron un estudio. Las personas que duran más tiempo, por ejemplo, esas personas que tienen 90, 95 años, entonces, pero ¿cómo es que esa persona dura tanto tiempo, o 100 años? Comenzaron a ver las cepas que ellos tienen en sus intestinos. Y comenzaron a estudiar estas cepas. Y tanta importancia le dieron que muchas veces, inoculan cepas del intestino del enfermo, de la persona que tiene durabilidad de más años, al intestino del enfermo. Eso me llamó la atención, pero eso lo están haciendo, es decir, dándole valor a por qué esa persona dura todo este tiempo y, más que nada, dándole importancia a las cepas intestinales favorables que tiene esa persona. Mira, qué interesante. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Y claro, no nos olvidemos que también, pues, las bajas de vitamina D, que son importantes, que también hay que darle vitamina D. Y claro, es una de las cosas que ahora el microbioma, que son las bacterias normales, se los considera ya otro órgano. Claro, porque ese microbioma es un conjunto de bacterias que van favorablemente hacia ti. En cuanto a los niños que tú mencionaste que vienen por cesárea, que están más predispuestos a adquirir todas estas enfermedades en un mayor porcentaje, ¿la alimentación tiene que ver mucho? ¿Hay que tener más cuidado con ellos? Sí, se considera que es preferible darles, por ejemplo, arroz antes que pan, porque el pan tiene levadura y hay una tendencia a crear hongos. Y claro, en este momento, mientras más esponjoso es el pan, más dañino es. Porque tiene más gluten. Exactamente. Entonces, esta relación también es importante, pero siempre hay que tener cepas buenas en su intestino para quemarse bien. Otra cosa importante, esos niños que tienen sus deposiciones de mal olor, o sus gases que también son fuertes o fétidos, no hay que dejar pasar por alto. Eso significa que ahí hay putrefacción y eso tiene que encaminarse hacia una fermentación. En este momento, por ejemplo, las personas que han llamado por teléfono, yo les podría dar unos consejos importantes para que encaminen a su hijo a una salud, porque es un procedimiento, la salud es un proceso que uno que seguir día a día. ¿Por qué? Porque claro, no dejarlo solamente a una semana o a una moda, hay que siempre estar permanentemente pendientes de qué manera alimentarnos, qué probióticos podemos tomar, porque tampoco los probióticos, hay generalidades de probióticos, pero hay digamos, hay que ver las cepas que sean las cantidades suficientes para que puedan implantarse en el intestino, porque a veces no hay las cantidades suficientes en el comprimido que le están dando, porque ahora todo es comercial. Entonces, hay una serie de cosas
y ver qué calidades podemos darle para poder llegar pues a una salud favorable. Y cuando tú ves y te dicen esto tiene lactobacilos, ¿es diferente a los probióticos? A ver, los probióticos son en general es el nombre, ¿no? Pero existen 3 tipos de probióticos, que son los lactobacilos, los lactococcus y los bifidobacterios. Entonces, dentro de esos 3 grupos, hay grupos determinados para cada una determinada patología o función que va a cumplir. Necesidad. O necesidad intestinal, puede ser para la piel, puede ser para las emociones, puede ser... Porque un niño terrible también hace falta a lo mejor probióticos. Esos niños que llamamos hiperactivos, incontrolables. Por eso es que se le da, digamos, importancia a la actitud que toma un niño. Perfecto. Un niño terrible, por ejemplo, de pronto hay que ver el antecedente, a lo mejor nació de cesárea, que le falta probióticos. Claro. Porque también están relacionados. Por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus y por ejemplo, el Bifidobacterium infantis tiene que ver mucho con las emociones de los niños, porque se le da este tipo de lactobacillus y se ve efectos favorables, pues, ¿no? Y claro, se puede también hacer una repertoriación homeopática para la parte emocional. Claro. Es decir, todo es integrativo. ¿No? Nosotros siempre decimos, la medicina tiene que ser esta medicina integrativa. Los conocimientos tienen que sumarse para poder dar un efecto favorable. Qué bueno, qué interesante todo esto. Estamos viendo formas diferentes de llegar a la salud, no necesariamente a través de fármacos. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Sí, doctora, disculpe, yo soy la que llamó sobre el probiótico. Sí. Pero, doctora, era solo en niños y las personas adultas mayores. Claro. Ya. ¿También es lo mismo o qué? Qué bueno. Ya, muy bien, ya va a contestar. En los adultos, ¿cómo hacer? ¿Qué señales tiene usted para decir esta persona necesita tomar probióticos? Ya, generalmente se ve el antecedente. Ya. Por ejemplo, una persona adulta que sufrió de los rinitis, de alergias, sufrió de faringitis, sufrió de infecciones de vías urinarias. Bueno, las infecciones están a la repetición, come algo y va al baño a cada momento. Es decir, ese antecedente es básico e importante. No, claro, de pronto decir, doctor, ahora estoy bien. No está bien. El antecedente me interesa. Hay que darle probióticos para que haya un mejor equilibrio y evitar enfermedades patológicas graves posteriores. O sea, conviene que tome la persona adulta que tenga estos antecedentes. Antecedentes como el resto de tu vida, ¿no? Entonces, peormente si tomó antibióticos. Sí, doctor, yo tomé como 5 años antibióticos, 10 años, cada semana o cada mes me ponían una penicilina, etcétera, etcétera, para la garganta. Esa persona necesita gritos probióticos, ¿no? Si una persona está en este momento con diarrea, sí, ¿qué le recomendarías tú? Ya, primero, por ejemplo, el tratamiento que yo uso siempre es dejar de comer por 24 horas, puré de manzana, hidratación y después de 2 días o 3 yo doy probióticos. Es decir, lo importante, y ese es mi criterio en este caso, todo intestino que está de diarrea no hay que darle no hay que permitirle que funcione, hay que dejarlo que descanse y la mejor manera es el puré de manzana, la hidratación y esperemos, no hay que darle ningún antibiótico, estimados amigos. No hay que darle, no necesita. Lo que acabas de decir es bien importante. Y si le da vómito, porque puede ser vómito y diarrea, una vez vi una persona adulta con vómito, hacía gastroenteritis en adultos, vómito y diarrea, hay que hidratarlo por vía venosa. Claro. Y se acabó. ¿Por qué? No es esperarse, no es que la infección, esa palabra de la infección la escuchan a cada momento, el terror de las personas y como siempre digo, el terror del siglo XXI. Todo el mundo y anda atrás de las bacterias. Y tú, no, señores, las bacterias hay que equilibrarlas y hay que vuelva a su estado normal del cuerpo porque todos tenemos bacterias, así como todos tenemos células cancerosas, todos tenemos bacterias. Lo importante es que no se salgan del nivel que le corresponde. Tenerlas a raya. Así es. Tenerlas a raya. Qué interesante lo que acabas de decir. Danos así ya como para cerrar, que ya nos falta poco tiempo, pero que conviene que nos des algunos consejos claves para los amigos que nos están escuchando. En general, ¿qué recomendarías tú? Mira, no dejar pasar las infecciones intestinales crónicas, tanto en adultos como en el doctor. Yo tengo 3 semanas de diarrea. No, estimado amigo.
Eso hay que solucionarlo rápido, y no con antibióticos, sino con probióticos o con, o sea, las bacterias favorables que se vayan en contra de esas bacterias patológicas. O sea, estimular su producción para que ellas mismas vayan equilibrando. Porque ya sabemos que la inmunidad de él está baja. Ya, ¿no? O sea, hay que ya mandar otro tipo de batallones para que puedan contrarrestar esto. Segundo, no dejar pasar también las personas que tienen deposiciones de mal olor. Muy fétidas. Hay personas que tienen deposiciones meses con esto, más vale, qué sé yo, lo consideran como una burla, ¿entiendes? Entre ellos. No, eso es malo. Eso indica que se está gestando ya un proceso putrefacto que es en desventaja para la persona. Para la salud, ¿no? Y claro, imagínate cuando uno está en esas condiciones, ¿qué chupa el intestino? Bacterias patológicas. Eso es lo que está asimilando. Y eso es lo que no está bien. Niños alérgicos, obviamente, lo primero, niños asmáticos, niños que son, por ejemplo, alérgicos al maní, a la piña, qué sé yo, de pronto le falta un lactobacilo. Mira, o sea, es así de sencillo comenzar a entender que la salud la podemos nosotros manejar de manera más sencilla, más sana, ¿no? Más sencilla y sin pensar pues en cosas o en medicamentos que más vale nos hace daño, o nos desesperamos y tomamos cualquier cosa. Ir directamente a lo más común que y orientar en la alimentación, es importante la alimentación también, ¿no? Que poner atención en ejemplo, esto, y a los niños. El yogur que yo recomiendo es el yogur natural con fruta, que la puedes mezclar. Perfecto. Y ya. Tranquilamente. Y los que toman chicha de jora, tomen chicha de jora, porque ahí están los probióticos propios de nuestro medio andino, el maíz, no te olvides, ¿no? Claro. Entonces, cada región tiene un probiótico natural que lo viene haciendo de muchos, desde sus antepasados, y simplemente hay que consumirlo. Así que las personas que viven en el campo, pues que tienen a la mano esto, pueden hacerlo. El mejor probiótico es eso. Exacto, qué bien. Qué interesante todo lo que acabas de decir, Miguel. En realidad te agradecemos muchísimo quienes hacemos el programa, y eres parte tú de él. En verdad para nosotros es muy, muy placentero, y sobre todo muy importante tu presencia aquí. Compartes con nosotros tus experiencias. Te agradecemos y te comprometemos para una próxima ocasión. Gracias, amigos, amigas, muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa. Espero que el fin de semana lo disfruten al máximo y que Dios nos bendiga a todos. Hasta el lunes.